días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Familia Formadora de Personas. Seguimos con este taller de liturgia. Ahí vamos caminando paso a paso. Hoy vamos a ver el tema número 12 y vamos a hablar de los ritos conclusivos y vamos a hablar también de ciertos detalles que tienen que tener o que se miran en lo que es la liturgia como tal. Vamos a hablar de los detalles para celebrar adecuadamente la Eucaristía. Vamos a poner primero este programa en manos de nuestro Señor para que sea Él el que lo tome, lo lleve y lo ponga en nuestros corazones. Así que una oración pequeña en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias te damos por la oportunidad de poder compartir con todos los hermanos. Y te pedimos que derrames tu Espíritu Santo en todos los que estamos conectados y los que nos vamos a conectar, para que podamos entender el mensaje que nos tienes preparado. Bendito y alabado sea, Señor. Amén. Bueno, entonces vamos a continuar con este taller y vamos a ver un poco lo que son los ritos conclusivos. Básicamente, los ritos conclusivos tienen dos partes. Es la bendición sacerdotal, que es la parte que se hace al final de la misa, y el envío o despedida. Ahí nos vamos a enfocar en esto. Son los últimos detalles ya propiamente de la misa. ¿De qué podemos hablar? Bueno, la bendición final es la que nos imparte Dios a través del sacerdote. Ojo con eso. La bendición final la imparte Dios a través del sacerdote. ¿Cómo debemos de recibirla nosotros los que estamos en misa? Bueno, de una forma adecuada, generalmente con la cabeza inclinada o de rodillas, depende cómo lo prefiera. Cualquiera de las dos formas es adecuada. Generalmente la mayoría se hace con la cabeza inclinada, pero también se puede recibir la bendición de rodillas. ¿El objetivo de esto cuál es? El objetivo de la bendición final ¿cuál es? Bueno, es de implorar el auxilio de nuestro Señor sobre todos los que hemos participado en la Eucaristía, para que nos proteja, para que nos acompañe en el camino que vamos a llevar en el día a día. Esa es la intención de la bendición final. Y después de esta viene lo que se llama el envío o lo que es la despedida. Y es cuando el sacerdote nos dice en su momento, pueden ir en paz. La misa ha terminado y nosotros respondemos, demos gracias a Dios. Ahí estamos haciendo el final de lo que es la Eucaristía. Ahora, lo más difícil de la misa como tal es saber salir del templo, porque nosotros, después de lo que hemos vivido, si lo hemos vivido adecuadamente, después de todo esto nos convertimos como que somos hostias vivas, como que somos parte de esa hostia que es consagrada que se nos ha dado. Entonces, para que todo el que se encuentre, la idea es que todo el que se encuentre con nosotros pueda sentir la paz, la presencia del Señor con nuestro testimonio. O sea que es un gran compromiso, pues no es solo salir, los que tienen vehículo, agarrar el vehículo y salir corriendo, no, es un gran compromiso los que tenemos lo que fuimos a misa. Ojo, aquí hay un detalle bien interesante, que es el canto final. El canto final generalmente en realidad no forma parte de la tradición de la iglesia. O sea, no forma parte de la tradición de la misa, el canto final, pero sí es algo muy querido con las comunidades de nuestro continente. Aquí en Latinoamérica es muy querido eso. Generalmente el canto final es un canto mariano y es un canto de acción por la liturgia. Y es una forma de darle el reconocimiento y el agradecimiento a nuestra Virgencita María. Entonces nosotros, con el debido respeto, deberíamos de permanecer en pie, ya sea alabando o escuchando el canto final, hasta que el ministro que ha presidido la misa abandone el presbiterio y concluya con la procesión de salida, o cuando se termine el canto. Es bueno entonces que nosotros que hemos asistido a misa, la última alabanza a la Virgencita María, que es la que se hace generalmente al final, pues la escuchemos adecuadamente, presenciemos cuando el sacerdote se retira y después nos quedemos escuchando. Recuérdense que esto, como les dije, es una forma de darle
gracias a la Virgencita María que nos ha estado acompañando, que nos acompaña a lo largo de nuestra vida, y es un acto de acción de gracias por lo que acabamos de recibir. Ahí, en esta forma, se concluye lo que podemos ya ver propiamente el rito de lo que es la misa, lo que es la liturgia como tal. En eso se concluye todo eso. Pero vamos a alargar un poco estos programas porque queremos hablar también acerca de ciertos detalles de lo que es propiamente que tenemos que tener en cuenta para celebrar la Eucaristía. Entonces nos vamos a alargar quizás un poco, unos 3-4 programas más para ver esos detalles, y que en esos detalles vamos a tratar de entender cómo se prepara lo que es la Eucaristía como tal, cómo debemos de vivirlo, cómo debemos de comportarnos nosotros los que vamos a recibir la Eucaristía, y de dónde está basado todo esto que hemos hablado de la Eucaristía. Y al final, el último taller que vamos a dar, vamos a hacer un resumen completo de lo que es la Sagrada Eucaristía. Entonces, veamos algunos detalles para celebrar la Eucaristía. Bueno, primero, la celebración eucarística se debe hacer en un lugar sagrado, a no ser que haya un caso particular o que alguna necesidad lo exija otra cosa. En ese caso, la celebración debe realizarse en un lugar digno. ¿De qué podemos estar hablando? Bueno, podemos estar hablando de cuando el sacerdote llega a celebrar una Eucaristía a un lugar donde hay un difunto. O sea, se prepara un lugar digno para celebrar la Eucaristía en ese lugar. O por ejemplo, si estamos en algún retiro, y esa casa de retiro, generalmente todas las casas de retiro católicas pues tienen lugares dignos, pero hay algunos lugares que por espacio y todo eso no es necesariamente únicamente no tienen ese espacio para eso. Entonces se prepara un lugar digno donde celebrar la Eucaristía. Ahora bien, no se permite a un sacerdote celebre la Eucaristía en un templo o en un lugar sagrado que sea de otra religión diferente a nuestra religión. Eso es bien importante, eso está determinado en lo que es el derecho canónico. Ahora, veamos algunos detalles que los que hemos asistido a misa, los que están yendo a misa, pues pueden identificar para que vayamos identificando todo esto. Algunos detalles, por ejemplo, que tienen que tener. En nuestras iglesias, bueno, está el altar. El altar, que es un lugar exclusivo, es un lugar bien aseado, y es donde el sacrificio de la cruz se perpetúa de una forma sacramental. Quiere decir que se perpetúa sacramentalmente para siempre hasta la venida de Cristo. O sea que nosotros las misas en el altar las estamos celebrando continuamente, preparándonos para el momento que va a venir Cristo. Es el lugar donde se colocan y se consagran todas las ofrendas de la Eucaristía. Ese es el altar propiamente. También podemos identificar dentro del altar lo que es el ambón, que el ambón es donde se proclaman las lecturas bíblicas. Allí también se proclama el Evangelio, es donde se realiza la homilía y la oración universal u oración de los fieles. Recuerdan que al inicio, cuando estábamos hablando de la liturgia, decíamos que en esta parte de la celebración de la palabra había un lugar especial que era el ambón. Allí, en ese ambón es donde se celebran todo eso. Luego tenemos también el atril. ¿Cuál es el atril? Es donde se apoya el misal. O sea, el atril es donde está el sacerdote y apoya el misal que va leyendo a lo largo de la misa. Luego tenemos el sagrario, que lo hemos identificado, que es donde se deposita a Jesús sacramentado. En algunas iglesias está atrás, cabal, en el altar, o en otras iglesias está a un lado, en un lugar especial. Ese es el sagrario. También tenemos la cruz, que es donde está Jesucristo. Generalmente se coloca al frente del altar, o en la parte de atrás está un Cristo crucificado. Y tenemos el presbiterio, que es el lugar elevado y principal del templo donde el sacerdote celebra la Santa Misa. Es el lugar elevado donde se desarrolla el sacerdote, ese se llama presbiterio, para más o menos tener una idea de los detalles. Cuando vayamos a misa, nos vamos a ir identificando y vamos a irnos acordando de todos estos detalles. Pero también la liturgia tiene ciertos libros litúrgicos
o libros sagrados. ¿De qué podemos estar hablando? Bueno, el evangeliario, que es el libro en el que están contenidos los evangelios, según corresponda el momento del año litúrgico. Ya vamos a explicar un poquito los años litúrgicos que hay. Luego tenemos el leccionario, que es el libro que contiene las lecturas según el tiempo y el año litúrgico. Los ciclos pueden ser el ciclo A, el ciclo B, el ciclo C. Ya vamos a hablar de eso. Y el misal, que es el libro que contiene el canon propiamente de la misa, las oraciones específicas de cada fiesta. Es el que ocupa el sacerdote y que él lo tiene ahí en el altar y que lo va desarrollando de acuerdo a él va avanzando en la misa. Entonces, la pregunta es ¿cómo se determina el ciclo litúrgico? Bueno, el ciclo litúrgico, la referencia es, podemos decir que es el ciclo C. Y este ciclo C es el que se aplica a los años cuya suma de dígitos es divisible por 3. Por ejemplo, si tenemos el año 2019, sumemos 2 más 0 más 1 más 9, nos da 12. 12 es divisible entre 3 y por lo tanto corresponde al ciclo C. Repito, el ciclo C es como la referencia que vamos a tener y se aplica a los años cuya suma se divide entre 3, entre múltiplos de 3. Y pusimos el ejemplo, 2019, repito, 2 más 0 más 1 más 9 son 12. Este 12 sí se puede dividir entre 3, por lo tanto corresponde al ciclo C. Después del ciclo C, en ese orden viene el ciclo A y después viene el ciclo B y así va sucesivamente. ¿Verdad? Esto lo pueden leer de forma más despacio si quieren en algún libro donde nos hable de los ciclos de la Santa Liturgia. Ojo, el ciclo litúrgico comienza con el Adviento. Eso sí hay que tener cuidado. No es que tenemos un año, que termine el año tal y empieza, no. El ciclo litúrgico comienza con el Adviento. Entonces, en el ciclo A que vemos, bueno, en el ciclo A lo que hacemos son las lecturas del Evangelio, que son las de San Mateo. El ciclo A leemos a lo largo de ese año litúrgico a San Mateo. En el ciclo B, el Evangelio que leemos a lo largo de ese año es el de San Marcos. Y en el ciclo C, el Evangelio que leemos a lo largo de ese año litúrgico es de San Lucas. Repito, en el ciclo A se lee a San Mateo, en el ciclo B se lee a San Marcos y en el ciclo C se lee a San Lucas. El Evangelio de San Juan se ocupa para los momentos especiales, momentos que tenemos, por ejemplo, cuando tenemos cuando estamos en la espera del Adviento, cuando estamos en la espera de la Semana Santa, etc. Eso lo vamos a ver despacio más adelante para que lo puedan ubicar mejor. Pero también quiero hablar un poco de lo que son los objetos litúrgicos, los que se ocupan propiamente en la liturgia. ¿De cuáles estamos hablando? Bueno, estamos hablando del corporal. ¿Cuál es el corporal? Bueno, el corporal es un liencito cuadrado de tela que el sacerdote extiende al centro del altar y sobre el cual va a poner las especies para la Eucaristía. Ese es el cuadrito. Se han fijado que el sacerdote, cuando se termina ya lo que es la homilía, regresa al altar, le dan todos los elementos, los objetos litúrgicos, y lo primero que hace el sacerdote es agarra un pañito, un lienzo cuadrado, lo pone sobre el altar. Ese se llama corporal. Luego tenemos la palía. La palía es un cartoncito cuadrado forrado de tela que tapa el cáliz. ¿Para qué se usa? Bueno, es usado para que los insectos que son atraídos por el olor del vino no entren en contacto con el vino, que se va a convertir posteriormente en la sangre de nuestro Señor. También tenemos la patena. La patena es el plato metálico en forma redonda donde se coloca la Santa Hostia durante la misa. Todo eso viene ya preparado y el sacerdote lo va ocupando. Tenemos el purificador. El purificador es el paño blanco que lo usa el sacerdote para retirar el cáliz y los copones del cáliz, los copones, las partículas pequeñas que quedan. Entonces él, con mucho cuidado que no botar las partículas que pueden quedar, las limpia y las pone sobre
lo puede poner sobre la patena o el copón, ¿verdad? Luego tenemos el cáliz. El cáliz es la copa donde se coloca el vino con agua que se va a convertir en la sangre de Cristo. Y tenemos el copón, que es el recipiente metálico con tapadera en forma de una copa donde se guardan las hostias. Esos son los elementos que están en la misa. Tenemos el platillo. El platillo es un recipiente plano y alargado, generalmente tiene un mango que se usa para recoger cualquier partícula de la hostia que pueda caer al momento de la comunión. Generalmente, cuando el sacerdote va a dar la comunión, se acerca, entonces los acólitos lo acompañan y le ponen este platillo para cuando va a recibir la comunión la persona, si por algo se caiga sobre las migajas o caiga sobre la hostia. Eso básicamente es. Luego tenemos el mantel, que es el que cubre todo el altar, y ese significa que tiene que tener una señal de mucho respeto. Los colores de los manteles van cambiando de acuerdo al periodo en que está en la misa. Tenemos las vinajeras, que son las jarritas que están a la par, que contienen lo que son el agua y el vino que se usan en la Santa Misa. Son las jarritas que se ponen a la par y que el sacerdote toma y sirve de cada uno. Luego tenemos la credencia, que es la mesita donde se colocan los objetos religiosos de la Santa Misa. Generalmente está al lado del altar. Ahí está, y es donde el sacerdote va tomando eso. Los ministros que ayudan en la Eucaristía están pendientes de estos detalles para apoyar al sacerdote. Pero también tenemos lo que son las vestiduras sagradas, que son las vestiduras del sacerdote que va a celebrar la misa, y también las vestiduras que se pone el diácono. Vamos a ir por parte. Bueno, el sacerdote que va a celebrar la misa se pone la casulla o la planeta, que va revestida con el alba y la estola. Ya vamos a explicar qué es cada uno de estos. Y la de la vestidura del diácono es la dalmática, que va puesta sobre el alba y la estola. Expliquemos un poco esto. Bueno, el alba es la túnica blanca y sencilla que cubre al celebrante desde el cuello hasta los tobillos, y eso simboliza la pureza. O sea, el primero que se pone el sacerdote es el alba. Cuando va a celebrar la misa, que se va a preparar, se pone el alba, que es aquella túnica blanca que lo cubre desde el cuello hasta los pies y simboliza pureza. Luego viene el cíngulo, que es el lazo blanco, que es el lazo de color blanco generalmente, que se ciñe en la cintura para sujetar el alba y la estola, y es símbolo del dominio de sí mismo. O sea, es el lacito que se pone el sacerdote y el diácono en la cintura, con que se amarra el alba y la estola. ¿Y cuál es la estola? Bueno, la estola es una banda de tela de color que corresponde al oficio que se celebra. O sea, el obispo y el sacerdote, por ejemplo, se la colocan sobre los hombros, en la espalda. Se la colocan acá y se la toman con el cíngulo. El diácono la viste de forma cruzada, o sea, no se la pone acá, sino que se la pone de forma cruzada y se la sujeta en las dos puntas hacia el lado derecho. Y esto es un símbolo de dignidad. Eso es lo que significa la estola. Y luego tenemos la casulla, que es el manto de color. Según el templo litúrgico, es como una especie de capa, por ejemplo, que se usa encima del alba, del cíngulo y de la estola. Es el símbolo. Eso simboliza el yugo y la carga que se lleva. Esos son, digamos, las vestiduras que ocupan los sacerdotes. Pero estas vestiduras tienen colores, y esos colores dependen de los ciclos litúrgicos, de la época que se está celebrando. Por ejemplo, el color blanco significa pureza, inocencia, alegría, santidad, gloria. ¿Cuándo se usa? Bueno, se usa en Navidad y en la Pascua. También se usa en fiestas de honor a Cristo, a la Virgen María, a los santos no mártires, además de misas fúnebres de niños, de infantes. Ahí se ocupa la casulla blanca. También tenemos la casulla morada, que significa luto y penitencia, dolor, pero esperanza tras el dolor. ¿Cuándo se usa? Bueno, se usa en Adviento, en Cuaresma
y en la misa de difuntos y en funerales. Así se ocupa el color morado de la casulla. También tenemos la casulla color roja, que significa sangre, sacrificio, martirio, fuego, Espíritu Santo. ¿Cuándo se usa? Bueno, se usa en la misa de mártires, en la misa de Pentecostés, en la pasión y muerte de Jesús. Ahí se usa el color rojo. Y luego tenemos el color verde. El color verde significa esperanza. Se usa en el tiempo ordinario, se usa después de Navidad hasta la Cuaresma, después de la Pascua hasta el Adviento. Y es un tiempo de esperanza por la venida del Mesías y por la resurrección salvadora, respectivamente. Ahí están los colores. Ahora, estos digamos que son los más comunes, pero hay otros colores que son menos usados, que también se usan en algunas veces. ¿De cuáles colores? Bueno, estamos hablando del color dorado, que es usado solamente para grandes solemnidades especiales. La venida de un cardenal en una misa solemne con el Papa, por ejemplo, etc. El rosado se usa en la misa del tercer domingo de Adviento y nos indica la cercanía de la Navidad. Y también se usa en la misa del cuarto domingo de Cuaresma por la misma cercanía de la Pascua. Miren, el rosado es una mezcla de colores entre morado y blanco, entonces, pero se ocupa ocasionalmente para esos momentos. Luego tenemos la casulla color celeste, que es el color privilegiado para celebrar la solemnidad de la Inmaculada. Eso sí es bien específico y en ese momento se ocupa. Y luego tenemos la casulla color azul, que es el color del amor, es el color de la fidelidad, es el color del afecto, es el color de la pureza y la virginidad, y por eso se usa generalmente en las festividades de la Virgen María. Cuando hay festividades de una solemnidad, de una advocación de la Virgen María, en ese momento algunos sacerdotes ocupan una casulla color azul. Entonces, ahí estamos más o menos, hemos visto hoy los ritos conclusivos y los detalles que se debe tener para celebrar la Eucaristía, los detalles del altar, los detalles de los ciclos y los detalles de la preparación con sus vestiduras adecuadamente de los sacerdotes. Nos vamos a quedar aquí en este programa y vamos a continuar, vamos a hablar un poco en los siguientes 3 programas, vamos a hablar un poco de lo que es cómo nos debemos de comportar en la misa, de nuestras relaciones que tenemos que tener en la Sagrada Escritura, cómo hacemos, qué actitudes debemos de tener dentro del templo y cuál es la base de todo lo que hemos estado viendo de los documentos litúrgicos para tener una idea más clara de lo que es la liturgia. Así que nos quedamos aquí, agradecemos de nuevo su sintonía, los esperamos en el próximo programa y nos despedimos como siempre con esta linda ejaculatoria: que viva Jesús, María y José, para siempre en nuestros corazones. Gracias por su sintonía y muchas bendiciones, y nos vemos en el próximo taller.